Bueno, este, pues creo que, bueno, algunos tuvieron alguna dificultad, algún problemita, entonces yo creo que vamos a comenzar. Bueno, muchachos, yo creo que ahorita los que están pendientes ahí se van a ir integrando poco a poco. Hubo, pues hay algunos compañeros que tienen algún problemita, entonces, pues igual los que no pudieron entrar por alguna razón, yo pues bueno, aquí va a quedar grabado el video para que puedan trabajar en él. ¿Ok? Y bueno, comenzamos. Primeramente, ¿qué es una norma jurídica? Sabemos que los seres humanos, como seres sociales, lo hemos venido remarcando a lo largo de todas estas sesiones, o sea, la gran importancia que tiene que el individuo, en este caso nosotros como seres humanos, pues somos exactamente eso, seres sociales. Y al ser seres sociales, pues necesitamos convivir en sociedad, necesitamos y dependemos de la sociedad, pero para poder convivir en sociedad se debieron de haber generado reglas, lo decíamos en una de las sesiones anteriores, en donde también esas reglas de convivencia social dependen del lugar donde estemos, dependen de la fecha donde estemos, o sea, no es lo mismo en el año 1920, por ejemplo, al año 2020, ¿no? Estamos hablando de 100 años después, en donde las relaciones sociales se han ido transformando, en algunos casos, pues de manera muy, pues fuertes, ¿no? Muy diferentes los tipos de convivencia. Entonces, por eso es que depende también el tipo de fecha, el tipo de lugar. No es igual en México, a lo mejor en Europa, ¿no? Que los cambios sociales han sido de manera, pues, distintos. Entonces, por esa situación en donde la sociedad tiene que convivir en sociedad, vaya, se vieron la necesidad de generar normas, ¿ok? Y esas normas o reglas de convivencia reciben un nombre, específicamente norma jurídica. La norma jurídica, la cual es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes, a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si no se cumple, en todo caso, amerita una sanción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la norma jurídica es una serie de reglas, ¿no? Reglas que tienen el objetivo regular el comportamiento de los individuos, pero esas reglas fueron creadas por la misma sociedad, es decir, la sociedad se puso de acuerdo y generó estas normas de convivencia o estas normas o reglamentos para poder convivir en sociedad. De no ser así, está ya catalogado, está estipulado que debe de haber algún tipo de sanción. ¿Ok? Bueno, los tipos de norma. Existen diferentes tipos de norma, dependiendo de quién las promulgue, ante quién se deba respetar, quién es el encargado de ejercer el castigo por el incumplimiento y hacia quiénes son destinadas o de quién se espera la obediencia. Bueno, eh, como lo remarca aquí, existen diferentes tipos de norma, ¿no? Que veremos más adelante. Pero estas normas dependen de quién las promulgue, es decir, dependen de qué tipo de sociedad. Es decir, las normas en México no son o pueden ser diferentes, algunas de ellas, a las normas que existen, por ejemplo, en España, no sé, ¿sí? En donde, en donde, por ejemplo, se los pongo así de esa manera, el medio de transporte tiene una serie de reglas, ¿no? Unas normas ya estipuladas para obviamente su correcto funcionamiento. En México no existen ese tipo de normas tan simple y sencillamente porque el tipo de necesidad es completamente diferente, ¿ok? Y, por ejemplo, yo puedo decir de que en España no existen policías que estén dentro del metro o el tren, así como el metro de la Ciudad de México, así el metro de Madrid, no hay policías como tal. Hay muchas cámaras y todo esto, pero hay, por ejemplo, pantallas. Entonces, lo que hacen los policías es que cada cierto tiempo, a cierta hora, hacen una especie de inspección. Esas inspecciones son ¿cómo decirlo? Como unos retenes, por así digámoslo, ¿no? De esa manera,
Cuando ven algo anormal es cuando intervienen, cuando no, simple y sencillamente están ahí por 1 hora, 2 horas, o sea, pero no es como una especie de estar vigilando, pero de manera salteada. Y mientras que en México sí existen policías que están tanto capacitados, entrenados, y su función es para el cuidado y el adecuado funcionamiento del metro. Entonces, si se fijan, ellos también tienen una especie de reglamento, pero seguramente sus normas de alguna manera serán algo diferente a las normas que utilizamos en México. Por eso dice que depende, la norma depende de quién la promulgue. En este caso estamos hablando de otro país, ¿no? ¿Ante quién se debe respetar? Estamos hablando del usuario. ¿Quién es el encargado del el castigo? En México sí existe una policía específica en eso y en Madrid no. ¿Cuáles son los tipos de sanciones? Por ejemplo, en México no son sanciones económicas, son sanciones, por ejemplo, de, de detención. No hay, o por lo menos no que yo ubique alguna sanción económica, mientras que en Madrid, sí, los tipos de sanciones son económicas. Ya si se transgrede algo más, entonces sí podría ser la detención. Pero específicamente allá, la mayoría de ese tipo de normas de convivencia sociales tienen un castigo que es de tipo monetario. En pocas palabras, allá se les ha educado que el mayor castigo es el dinero, o sea, es restringirles el dinero, ¿no? O que tengan que pagar con dinero por alguna falta que hayan cometido. Las normas, decíamos que existen diferentes tipos de norma, ¿no? Una de ellas son las normas sociales. Las normas sociales se refiere al conjunto de reglas que deben seguir las personas de una comunidad para tener una mejor convivencia, a las que se debe de ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. El conjunto o sistema de normas, reglas o deberes que regulan las acciones de los individuos entre sí. ¿Qué quiere decir que normas sociales? Son esas reglas o esos deberes que de cierta manera se encuentran, digamos, estipulados, ¿no? ¿Para qué? Para convivir en sociedad. Entonces, este conjunto de reglas a lo mejor no tienen directamente, en teoría no tienen una sanción como las jurídicas, ¿no? Pero sí tienen, vaya, una necesidad de cumplimiento. Por ejemplo, no sé, eso depende también, como lo decíamos anteriormente, del tipo de país o el tipo de lugar donde nos encontremos. En México hay, por ejemplo, semáforos peatonales. Esos semáforos son para las personas que tienen que esperar para poder cruzar una calle o avenida. Aquí en México no hay una sanción, por ejemplo, por no respetar ese semáforo peatonal, por ejemplo, ¿sí? Pero sin embargo, en otros países sí existen, si un policía, sea cual sea, ¿no? El tipo de policía, el tipo de vestimenta, que te vea que te pases una calle, él tiene la jurisprudencia de poder o la jurisdicción de poder sancionarte. Y como repito, normalmente las sanciones son de tipo económica, ¿ok? Por lo menos es un llamado de atención y después ya es una sanción económica, es como una multa. En México no. Hemos visto que en México pues hay puentes peatonales y la gente aún así prefiere cruzar y arriesgarse pasando por debajo del puente. Y sin embargo, existe un puente a escasos metros. Bueno, dentro de las normas sociales, como digo, no haya como tal una sanción, pero nos permiten convivir en sociedad. Esas normas pueden ser, por ejemplo, las normas que están estipuladas, que incluso para los grupos sociales, por ejemplo, un grupo social es la familia. A veces la familia pone reglas de no subir los codos en la mesa, digamos, un ejemplo muy burdo, pero válido, vaya. Otra regla puede ser el buenos días, puede ser el decir provecho, el recoger tu plato, no sé, todo lo que son reglas que se marcan para un grupo específico, un grupo social, en este caso puede ser la familia, pero también, por ejemplo, en el aspecto laboral hay reglas, ¿no? Que en llegar a cierta hora, si no llegas a cierta hora hay una sanción. Ahí sí podríamos hablar de sanción económica, no tienes un bono de puntualidad o se te descuenta el día, qué sé yo, pero eso es otro tipo de norma social. Existen las normas religiosas y aquí podríamos decir, híjole, pues, ¿qué tendrían que ver la parte de las normas religiosas con la sociología criminal o qué tendría que ver con las normas jurídicas, ¿no? Pero bueno,
Si bien de cierta manera difiere un poquito porque las normas religiosas tienen que ver con leyes, pero que son pertenecientes a un grupo social específico, hablando de fe y hablando específicamente de un deber religioso, vaya, ¿no? ¿Por qué lo agregamos aquí o por qué aparece en nuestro plan, en nuestro programa de estudio? Bueno, aparece por la simple y sencilla razón de que en diferentes países las normas religiosas van a la par de las normas jurídicas o de las normas sociales, o incluso a veces hasta las normas religiosas van por encima de las normas sociales. ¿Ok? Entonces, podemos ver, por ejemplo, los musulmanes tienen como grupo social normas sociales específicas, pero pesan más las normas religiosas. Si alguien osa no cumplir con o seguir con las normas que les manda la religión propia, pues entonces ahí es donde vienen castigos. Uno de ellos, siendo un poquito exagerados, pero que realmente sí existen, uno de ellos es a lo mejor hasta la pena de muerte, ¿no? Se los comentaba que el ejemplo de una vez de una persona que les dije que fue a, a un país de Medio Oriente, déjenme acordarme cuál es, y que traía un short largo, ¿no? Pero en el hotel le dijeron que, pues, que de preferencia no fuera así porque para las personas de ese país, pues no era moralmente bien o no era bien visto por su religión, o sea, obviamente ellos practican una religión. Entonces, lo ideal es que llevara mejor pantalón o un vestido larguísimo hasta el suelo. Entonces decidió esta persona cambiarse. Es eso, es que existen esas normas que debe de cumplir el individuo. Aquí en México, las normas religiosas son hasta cierto punto light, ¿no? Porque a lo mejor es ir los domingos a misa, persignarte, o sea, son normas que se han creado dentro de la religión. Pero en un país, por ejemplo, de Medio Oriente, donde estamos hablando que es más ortodoxo, las normas religiosas, o sea, más ortodoxos son más radicales. Eh, por ejemplo, tienen que alabar a un Dios para poder alcanzar, digamos, la divinidad, se tiene que hacer ciertos rituales, ¿no? Entonces, y si no se cumplen con ciertas normas, pues entonces te da el derecho divino de poder ejercer justicia. Tal es el caso de las mujeres que no utilizan un atuendo adecuado para ellos, pueden ser, pues, maltratadas, ¿no? Pueden ser ejecutadas incluso hasta en público, cosa que a lo mejor en otros países como México no existe de esa manera, vaya, no es tan radical. Bueno, vamos a las normas morales. Las normas morales se relacionan con la dimensión ética del ser humano, o sea, esto ya está relacionado con la ética. Se ciñen a convenciones sociales sobre lo que es lo correcto o incorrecto hacer. Aquí la parte de correcto o incorrecto se refiere a correcto lo que normalmente, o sea, entrecomillado, normalmente la sociedad haría, o lo que la sociedad como consenso general haría. Por ejemplo, es correcto, no sé, es correcto, vaya, respetar a una mujer, pero es incorrecto golpear a una mujer. Bueno, en teoría, ¿no? Sabemos que en México cerca de 11 mujeres al día mueren por violencia. Pero bueno, entonces se supone que eso sería una norma moral que está establecida por la sociedad misma, desde la perspectiva ética. Bueno, su complejidad radica en que su cumplimiento remite a la conciencia individual y por tanto infringirlas conlleva culpa o remordimiento. Aquí las normas morales no es tanto que haya un castigo, ¿no? No es como las normas jurídicas, sino aquí es más que nada en cuestión de la conciencia, lo que uno haría. Por ejemplo, si tú tienes una pareja, una novia y tienes además al mismo tiempo otra, pues no hay un castigo como tal, ¿sí? Pero sí en la conciencia y quizás es mal visto por la sociedad y eso radica en que la sociedad lo ve como incorrecto. ¿Por qué? Porque socialmente no es aceptado, ¿no? Pero como vemos que las normas morales es en función de la sociedad, lo que la sociedad ve correcto o incorrecto, pues ahí también entra la parte cultural, ¿no? Un hombre podría tener 2 parejas, 3 parejas y quizás no es tan mal, entre comillas, no es tan mal visto, pero una mujer sí es muy mal visto. Entonces, por eso las normas morales son éticas y la ética tiene que ver también con la parte cultural, ¿no? O la parte filosófica de cómo concibes la razón como ser humano. Eh,
Ejemplo de esto es la honestidad de las prácticas sexuales. Bueno, muchas prácticas sexuales están regidas por la sociedad, ¿no? No tanto por algo jurídico. Pero, por ejemplo, el matrimonio, ahí sí, el matrimonio porque ya es un contrato, y al ser un contrato tiene una parte, una intervención jurídica. Si alguien está casado por, digamos, por la ley civil o por el registro civil, ahí hay un contrato. O sea, más que una unión espiritual de dos personas que se aman, bla, bla, bla. No, ahí es un contrato de dos personas, dos entes, ¿no? Dos entidades. Y en ese contrato, pues, llevan a cabo un acuerdo de normas, vaya, ¿no? De convivencia, pero tiene un valor jurídico. Si alguien se casa dos veces, entonces está incumpliendo con la ley, y eso sí puede ser castigado, eso sí amerita un castigo jurídico. Mientras que, por ejemplo, el noviazgo no lo amerita. ¿Por qué? Porque no hay un contrato legal, ¿ok? Existen también las normas de etiqueta y de protocolo. Bueno, esto también tiene que ver con la convivencia social. Rige la actuación de determinados escenarios sociales, como una fiesta, una cena, por ejemplo. La forma de vestir, de sostener utensilios a comer, etcétera. Por ejemplo, normas de etiqueta o de protocolo es cómo comemos. A lo mejor en nuestra casa, pues, yo me cuento como que soy de esos que hacen tacos, ¿no? Entonces, como con las manos, hago unos tacos, y aunque sea mole, me hago tacos de mole. Pero a lo mejor si vas ya a un restaurante o vas a una cena, ya no lo haces. ¿Por qué? Porque las personas te ven, entonces ahí ya existen reglas de etiqueta, ¿no? Si vas a una boda, normalmente te dan una entrada, que es, por ejemplo, una sopa, no sé, crema de champiñones. Entonces, pues es un plato pequeño y se come con cuchara, ¿ok? Hay un cuchillo para la mantequilla si vas a comer un pan, y si le vas a agregar la mantequilla al pan. Después de eso te quitan la cuchara y te quitan ese plato y te ponen el segundo tiempo y ya utilizas, te dejan solamente los tenedores, pero si lleva ensalada te dejan un tipo de tenedor. Entonces, vaya, esas formas de comer son reglas, ¿no? Son protocolos que se siguen en el aspecto de normas de convivencia, pero que tienen que ver bajo un escenario social específico, ¿ok? Que de igual manera esos no están escritos, por lo menos no así de esa manera, y sin embargo los cumplimos. Un ejemplo de esto es que a lo mejor en nuestra casa nos comportamos de alguna manera, pero ¿qué pasa cuando vamos de invitados a otra casa? No sé, la de un amigo, o sea, ahí sí, a lo mejor utilizamos cuchillo y tenedor, ¿no? O a lo mejor ahí nos subimos los codos a la mesa, o no hablamos con la boca llena, etcétera, ¿no? Eso es un protocolo, son normas que aunque a lo mejor no están directamente escritas, sí se tienen o los intentamos seguir como una forma de convivir en sociedad y de ser parte de una sociedad, ¿ok? Normas legales y jurídicas. Aquí sí, viene la parte en donde dice que aquí sí hay consecuencias, ¿no? Rigen el comportamiento civil y ciudadano de las personas. Suelen ser dictadas por las instituciones que rigen el cumplimiento y puede acarrear sanciones administrativas o penales. Sanciones administrativas son como las multas, o penales es como la cárcel. Deben estar escritas y son de cumplimiento obligatorio en el territorio al que se circunscriben, aun cuando el sujeto no las conozca. Definen con mayor claridad que una norma informal, ese comportamiento que se espera en una determinada situación. Bueno, si se fijan hasta este punto, hacemos una pausa. Dice que las normas legales o jurídicas, eh, quien las dicta y las hace cumplir, en este caso es una institución. En México la institución pues puede ser, por ejemplo, el poder judicial, el poder legislativo, incluso en algunos casos el poder ejecutivo, pueden dictaminar ciertas leyes o ciertas normas, pero quien se encarga de hacerlas cumplir es el poder judicial. Entonces aquí el Estado es el que hace cumplir las leyes a través de sanciones administrativas, que son multas en lo económico, o penales, que es la privación de la libertad. Dice que deben de estar escritas, por supuesto, ¿no? Para empezar, están en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, pero cada estado tiene su propia Constitución. Entonces, no quiere decir que las de los estados estén por encima, ¿no? Pero es como ir de lo macro a lo micro. Incluso dentro de cada municipio también existen normas, ¿no? Hay ciertas reglas que se tienen que seguir. Entonces, que a lo mejor en otro municipio no se sigue. Entonces, un ejemplo es que a lo mejor en Aguascalientes, a partir de los 12 años ya puedes, aunque seas menor, ya puedes tener una licencia,
y puedes manejar un automóvil siempre y cuando vayas acompañado de un adulto. Y en Mazatlán no es así. Si mal no recuerdo, en Mazatlán creo que es arriba de los 16 años. Entonces, ese tipo de reglas difieren, ¿no? Dice que esas normas, esas reglas están escritas y son de cumplimiento obligatorio, aunque el sujeto no las conozca. Si alguien de Mazatlán, de Aguascalientes, que tiene 12 años, tiene un permiso y maneja en Mazatlán, pues en Mazatlán las normas no son a los 12 años, son a los 16. Entonces, no porque él sea de otro estado y no sepa las leyes que rigen, vaya, a nivel municipal, no quiere decir que por eso no va a ser sancionado, al contrario, ¿no? Es igual sancionado porque son para todas las personas. En este caso, las normas legales y jurídicas están ya establecidas y como decíamos, el Estado es el que se encarga de administrar la justicia. Un ejemplo de estos es cuando, bueno, una vez que me acuerdo que fui en un traspaso que estuve en Barcelona. En Barcelona, como les decía, el metro, sí, el metro, como algo parecido a la Ciudad de México, pero más limpio y más bonito, ahí se maneja por tarjetas, no es por dinero ni por boletitos, son tarjetas así como tarjetas prepago. Eh, Ahí tú ya le pones el saldo, ¿no? Vamos a suponer si son este, 5 euros por 4 viajes, ida y vuelta, ¿no? Entonces estamos hablando de dos viajes ida y vuelta por 5 euros, por ejemplo. Pero nosotros, cuando llegamos a la ciudad de Barcelona, nos vendieron las tarjetas, nos dijeron, pueden comprar una tarjeta de 24 euros que les conviene porque son cerca de 40 viajes, algo así. Entonces nosotros éramos 4 personas, entonces dijo, sí les conviene esos cuatro viajes, vaya, esos 40 viajes para las 4 personas. Entonces nosotros cerca de 3, 4 días estuvimos viajando por metro con esa tarjeta, pero en una de esas, para nuestra mala suerte, estaban esas inspecciones de la policía. Entonces cuando quisimos pasar, pues ellos se dieron cuenta que solo traíamos una tarjeta, entonces nos detienen y nos dicen que eso es ilegal. Entonces nosotros, ¿pero por qué? Están pagados los viajes y lo estamos usando. Entonces el policía nos explica, sí, pero la tarjeta es personal, no es transferible. Además de que la tarjeta estaba escrita en idioma, se me fue el nombre, que es de Barcelona. Entonces, pues no la entendíamos, ¿no? Aparte. Entonces decimos, pero es que no somos de aquí. A nosotros cuando llegamos nos dijeron que nos convenía comprar esta porque salía mucho más barato para el total de viajes y que la podríamos utilizar todos. Eso fue lo que nos explicó. Y el policía nos decía, la señorita de la oficina, no, un vigilante que estaba afuera. Entonces nos dijo, pues es que no, eso es ilegal, entonces pues con la pena, pero tienes que pagar una multa. Entonces, al final de cuentas nos cobraron una multa de, no sé, si con 30 euros, 50 euros creo. Entonces imagínate, ¿no? Nos salió más cara la pinche multa, perdón, la multa que la, que los viajes. Entonces, bueno, al final de cuentas, no éramos de ahí, pero eso no quiere decir que las reglas así habían, o las leyes hacían excepción. Como no somos de ahí, no sabíamos, pues por eso no se nos sancionaba. Se sancionaba como cualquier ciudadano español. Entonces, eso es un ejemplo de las normas legales o jurídicas. ¿Para qué sirven? Bueno, ayudan a prevenir las infracciones más serias y costosas que pueden tener lugar en la sociedad dada. Es decir, a lo mejor hay una multa por, no sé, conducir a exceso de velocidad y tiene una sanción económica, pero eso ayuda a prevenir a que se evite un accidente y el tener un accidente sea una sanción mucho mayor. El conjunto de tipos de normas que constituye el derecho, las más importantes de ellas se reflejan de manera explícita en la Constitución Nacional, que es lo que les decía, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, aunque los estados también cuentan con una constitución propia. No quiere decir que sea diferente, pero pues vaya, le da identidad a cada estado. Se vinculan directamente con las normas morales, dando lugar a la distinción entre derecho positivo y derecho natural. De hecho, filósofos de distinta época han considerado a las morales como la base de las normas jurídicas. Definitivamente, ¿no? Si tenemos normas jurídicas es porque han existido normas morales que en sí de ahí nacen. De hecho, por ejemplo, el derecho romano nace de las normas morales, ¿no? Que buscaban que los romanos pudieran convivir en sociedad. Que fueron cambiando, sí, porque había una necesidad. Al final de cuentas, esas normas morales, de cierta manera, beneficiaban a cierto tipo o cierto sector de la sociedad romana y a otro cierto sector no lo beneficiaba mucho.
pero bueno, de algo partió lo que se conoce como el derecho romano, ¿no? Que es la base del derecho. También se vinculan a normas sociales por descrito en líneas anteriores. Una ley puede soportar la relevancia de una sociedad, le otorga a una norma determinada. Bueno, ¿cuáles son las funciones de las normas? Las normas cumplen las siguientes funciones. En una sociedad, primero, regulan el comportamiento humano, ¿no? ¿Para qué sirven las normas? Para regular el comportamiento humano. ¿De qué manera contribuyen? Pues en satisfacer las necesidades de la sociedad. La satisfacción de la sociedad es, pues, salvaguardar su integridad, la adecuada integración e inserción a la sociedad. Colaboran en la disminución de las tensiones y los conflictos sociales. Imagínense que no hubiera normas, que no hubiera reglas, pues cuánta tensión y cuánta problemáticas hubiera en la sociedad, ¿no? Sirven como unidad de medida para evaluar el comportamiento humano. Pueden servir de ideales en algunas circunstancias y ofrecen pistas sobre cuál puede ser el comportamiento esperado en una situación dada. ¿Ok? Bueno, pues aquí terminaríamos esta parte. En vista de que nadie, pues entiendo que nadie pudo entrar, bueno, el video pues queda, ¿no? La clase queda aquí y va a estar grabada, se la subo a la brevedad posible a la plataforma para que ustedes la cuenten con ella. De igual manera, pues queda a disposición, ya saben, el grupo de WhatsApp para cualquier duda y la siguiente clase la retroalimentamos otra vez. ¿Ok?